Bueno, pues muy buenos días, tardes o noches, según estén viendo este programa en algún otro momento, porque es la clase que grabamos. Y bueno, en primer lugar, pues darles la bienvenida a todas las personas que se han conectado a esta clase abierta. Les agradezco de antemano su atención y bueno, les pido que mantengan sus micrófonos cerrados hasta que termine la charla para que no tengamos interferencias externas. Si tienen alguna pregunta, pues anótenla en un papel o en algún lugar y al final, pues yo me quedo aquí para resolver las dudas que tengan ustedes sobre la clase o sobre el curso al final de la misma. Entonces, por otro lado, también quiero agradecer a mis alumnas, sobre todo, y alumnos de mucho tiempo, que algunos de ellos comenzaron, de hecho, su andadura en el mundo de los mitos con esta obra que es la Odisea, y que por lo visto algunos de ellos pues son reincidentes. Aunque, como voy a tratar de explicar, pues no será exactamente el mismo curso. Primero porque el formato de las clases online, a diferencia de las clases presenciales, pues cambia mucho la situación y algunas de las cosas que hacíamos cuando teníamos el formato presencial, pues realmente no se pueden hacer en línea. Pero quizás esta no es la principal razón de por qué este curso va a ser diferente del anterior, sino más bien porque la persona que lo imparte, es decir, yo, pues ha cambiado en este tiempo. La última vez que di este curso fue hace 10 años, probablemente en México incluso hasta 15. Y bueno, pues en todo ese trayecto uno va cambiando, va pensando las cosas de una manera distinta, la mitología, la misma Odisea y bueno, como dijo Jorge Luis Borges de una forma muy poética, la Odisea que cambia como el mar, hay algo distinto cada vez que la abrimos. Entonces, este proceso de interpretación o de reinterpretación pues no se detiene, es algo que constantemente estamos haciendo, vivimos interpretando y nos reinterpretamos a lo largo de la vida, y en ese sentido yo diría que este curso es una reinterpretación de la Odisea que yo daba anteriormente e incluso, ¿por qué no?, una crítica a lo anterior. La sesión de hoy voy a tratar de darles una introducción general a la obra que permita que ustedes puedan entrar en ella y, vamos a decirlo en términos muy odiseicos, no naufragar en el intento. También voy a aprovechar para precisar mi enfoque general de la mitología, pero sobre todo en concreto de la Odisea, que además creo que es muy importante en términos de clarificar las expectativas sobre este curso en particular. Entonces, para decirlo quizás en una sola frase, la diferencia más importante entre la Odisea tal como yo la entendía y la vi antes y la impartí durante mucho tiempo y esta forma es que digamos que antes tomábamos la Odisea como un pretexto, era un curso sobre la Odisea. Y la propuesta en esta ocasión es que sea un curso en la Odisea, es decir, que la obra sea el lugar en donde realicemos este viaje, convirtiendo lo que era antes una lectura, digamos, en clave psicológica, existencial de la Odisea, en algo que si bien no excluye lo anterior, sí tiene su centro de gravitación y sí tiene su énfasis principal en una lectura, digamos, narratológica, en una lectura hermenéutica de la Odisea, en donde en realidad el punto central no somos nosotros, sino el texto, la obra como tal. Entonces, voy a darles esta introducción que ciertamente tiene algunos elementos técnicos, sobre todo al final de la misma. Espero no estar muy pesado, pero sí es importante tenerla antes de entrar con la lectura, digamos, del canto 1. Cuando alguien se acerca a la Odisea y la lee,
pues normalmente, no quiere decir que en todos los casos, pero generalmente la gente se salta la introducción. Tan es así que en las últimas ediciones lo que hacen es poner una introducción cada vez más pequeña, porque probablemente la gente lo que quiere es ir directamente al canto primero y enterarse de la obra. Entonces, yo sí me voy a detener un poco más en estos estudios introductorios, porque a partir de aquí necesitamos ir construyéndonos nosotros como un tipo de lector que no es el lector, podríamos decir, casual, aquel que se acerca a la Odisea por, bueno, alguien se la sugirió, por sentimiento de culpa de no haberla leído en algún otro momento, por obligación o por cualquier otro motivo, y que básicamente quiere enterarse en general de qué va la obra y más o menos de qué trata y puede gustarle o no gustarle, etcétera. Todos somos en algún momento ese lector casual. No hay nada en esto que yo esté siendo, digamos, crítica al respecto, ni mucho menos. Todos comenzamos siendo este tipo de lector, pero necesitamos convertirnos en algo que yo llamaría lectores hermenéuticos, y concretamente en el caso de las obras mitológicas. Entonces, se trata de hacer una lectura que no es una lectura superficial o casual, sino que en realidad viene a ser el estudio de una obra que tiene, en este caso, claro, tintes mitológicos, que se ha convertido a lo largo del tiempo en un mito, y que nosotros lo que hacemos es estudiar la obra. Aprovecho aquí también para recalcar algo que probablemente no sea mucho del conocimiento público, y es lo que entendemos por mitología y cómo lo enfocamos aquí. La palabra mitología, el término, tiene dos acepciones. Por un lado se refiere al conocimiento del sistema o de conjunto de historias referidas a una tradición, como podría ser la griega, o podría ser la egipcia, o podría ser la hindú, o la mesoamericana. Y esta es la acepción que la gran mayoría de las personas que se acercan a la mitología tienen en mente. La otra, que es mucho menos conocida y que está relacionada, de hecho, con la etimología del término, es el estudio de esas historias. El estudio en términos de su origen, en términos de su función o de sus funciones, de su significado y de su pervivencia en el tiempo. Entonces, nosotros en realidad lo que hacemos es la mitología tomando en cuenta los dos elementos, porque está claro que no podríamos estudiar una obra si no tuviéramos el conocimiento de las historias, pero podríamos conocer las historias y no hacer un estudio sobre las obras más destacadas que tratan de temas o que tienen un aire mitológico o mítico. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero con un término que utilizo constantemente, y me disculpo para aquellos que lo han escuchado ya varias veces antes, pero hoy necesitamos volver a estos bases. Esto es a lo que yo me refiero con hermenéutica mitológica. Tomamos una obra que tiene estos aires míticos, entendiendo el mito no como una mentira, sino como una ficción, pero una ficción que es capaz de generar una gran cantidad de significados, que tiene una enorme importancia en términos culturales. El mito es, para decirlo en muy pocas palabras, una historia muy importante para una cultura, y a partir de allí hacemos un estudio que tiene en cuenta su contexto histórico, el significado original de la obra, su recepción también original o inicial, y la historia de los nuevos sentidos que ha venido adquiriendo y que solemos ver a través de las obras que ha inspirado a su vez esta obra mitológica. Esto es lo que también llamamos la pervivencia del mito, hasta llegar a nosotros, que podríamos decir somos, entre comillas, el último receptor. Entonces, leer la Odisea o leer cualquier otra obra
con tintes mitológicos, lo acabamos de hacer con la Orestiada de Esquilo, pues sí requiere tiempo, requiere paciencia, requiere una inversión, ¿verdad? En donde hay que hacer un poco de arqueología de la obra. Necesitamos acudir a distintas disciplinas como la filología, la historia, la antropología y toda una serie de ciencias humanas que desde mi perspectiva se anudan o tienen como tronco la hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina que se encarga de la interpretación, inicialmente de la interpretación de textos, pero luego ya en la hermenéutica moderna de Gadamer, Ricoeur y demás, pues se ve más bien como un hecho existencial. Vivimos interpretando y la interpretación forma parte de todas estas disciplinas que a su manera están interpretando algo. Bueno, lo más importante para entender este enfoque es partir de la base de que entre nosotros y esta obra que estamos por abordar, que es la Odisea, existe una enorme distancia en términos de tiempo, de mentalidad, de cultura, de valores, de ideales. Es una obra de la que nos está separando algo así como 2800 años o algo por el estilo. No es menor y que debemos entender, o pienso yo que debemos entender, como un producto de su tiempo. Homero no escribió la historia pensando en que 3000 años después en México o en España o en algún lugar se estaría leyendo. No la escribió para nosotros. Estaba destinada para un público que tenía una serie de valores, que vivía de una forma totalmente distinta a nosotros. Y en ese sentido, por eso es tan importante empezar por contextualizar una obra. Ahora bien, no solamente la obra pertenece a su tiempo, sino que nosotros también, aunque parezca una obviedad, pues pertenecemos al nuestro, ¿verdad? Somos probablemente muchos de nosotros mexicanos y si no, pues hispanoparlantes. Vivimos en el 2021, estamos atravesando por una pandemia, en cada país estamos también cruzando por momentos difíciles y todo esto forma parte de nuestra realidad y forma parte de nuestro contexto. Y no estoy hablando de nuestras inclinaciones personales, de nuestra profesión, de nuestra ideología, de si somos de derecha, de izquierda, de centro, feministas, no feministas, matriarcalistas, en fin, de todas las ideologías, visiones, tendencias, de todo lo que nosotros llevamos al momento de leer la obra. Pues en ese sentido, estamos nosotros interactuando con una obra que pertenece a un contexto histórico, pero nosotros también. Lo que pasa es que a veces ni un elemento ni el otro es plenamente reconocido. Entonces lo que surge en este encuentro es una incomprensión. La hermenéutica es la disciplina que busca la comprensión de algo. Esa es su finalidad fundamental, tratar de comprender algo. Pero comprender algo tan antiguo, prácticamente cualquier cosa, es terriblemente difícil. Y uno de los obstáculos es precisamente que no somos conscientes de nuestra perspectiva, de nuestra realidad, de nuestro contexto, nuestra ideología, nuestros valores, y los llevamos de manera inconsciente a la obra. Esto es lo que en términos psicológicos llamamos una proyección. Y entonces caemos en el peligro de querer apropiarnos de esta obra de una forma un tanto acrítica o precipitada, de tal forma que el texto, en lugar de apreciarlo en sus diferencias, donde por cierto están sus riquezas, lo hacemos un poco a nuestro modo, a nuestra manera, lo adaptamos más que lo interpretamos y hacemos una apropiación, pues, que se salta todo este trabajo hermenéutico
que yo creo que es indispensable y que no nos deberíamos de saltar si es que queremos ser estos lectores hermenéuticos y no quedarnos en el lector que pues casualmente o por la inclinación o por gusto lee la Odisea y bueno, pues luego sigue con otra obra y con otra obra y otra más. Entonces, más que buscar respuestas en un texto de hace 3000 años, pues yo los invito a que el texto nos haga preguntas que tengan que ver con una manera diferente de entender la vida, con valores distintos, con algunas cosas que desde luego son muy parecidas porque, claro, es una obra universal que como tal sigue dialogando con nosotros y esto es porque tiene algo que toca una fibra común a todos nosotros, pero siempre tenemos que tener en cuenta este contrapunto entre semejanzas y diferencias. No se trata de negar las semejanzas o de negar las diferencias. Las dos están presentes y una buena lectura tiene que tener en cuenta las dos cosas. Entonces, últimamente se ha dado un poco esta moda de ir a la mitología esperando encontrar en ella, pues no sé, una serie de cosas que ya no tenemos nosotros o de respuestas para nuestra vida, o incluso en ciertos momentos se habla de estos textos sagrados donde están las grandes respuestas para la humanidad y demás. Y no digo que en cierto modo esto no sea así, pero quizás yo trataría de prevenirlos de abordar o de acercarse a la Odisea con esta expectativa. Es verdad que es una obra que tiene un enorme potencial poético y que puede ayudar a metaforizar grandes porciones de tu vida, pero quizás abordarlo desde esta visión como si fuera la Biblia de los griegos. Esta es una analogía que suele hacerse mucho, tanto para la Ilíada como la Odisea, y se dice, no, es que es la Biblia de los griegos. Bueno, es una comparación, una analogía que como todas tiene parte de verdad y parte de mentira. Es cierto en virtud de que estas obras fueron las que formaron o conformaron la visión de los griegos, las que le dieron la oportunidad de construirse como nación, de tener una historia que los identificara, que les dijera para qué valía la pena vivir, quiénes eran ellos, qué es el hombre, cómo actúa tal, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, son, digamos, que historias que todos los griegos sabían, algunos de ellos memorizaban cantos completos y se cantaban en las fiestas y demás, y conformaron a los griegos que a su vez terminaron siendo importantísimos para nuestra cultura. En ese sentido se podría decir que sí, pero ¿por qué no? Porque los griegos no tuvieron ningún texto que fuera, digamos, canónico como tal, ni tuvieron un talante dogmático. Su religión, más allá de ciertas prácticas, sobre todo de carácter cívico y demás, pues daba mucha libertad a la creencia y es muy difícil saber incluso cómo o si los griegos creían en sus dioses y cómo creían en ellos. Entonces, habiendo esta libertad para creer, no creer, la creencia no es algo absoluto, eso lo sabemos tanto de los griegos como incluso con nosotros mismos, no es algo tan monolítico. La gente, tú pregúntale a un católico cómo, en qué cree y cómo cree y seguramente no vas a encontrar dos personas que crean de la misma manera. Entonces, el tema de las creencias es algo mucho menos sólido y monolítico de lo que a veces pensamos. Admite, como algunos antropólogos han dicho, este serio ludere, un juego con la creencia. Y bueno, pues esta obra no se trata de tomarla en términos dogmáticos, porque finalmente, habiendo esta distancia a la que yo me he referido, pues necesitamos construir un puente entre esa obra y nosotros para comprenderla de una forma adecuada. Y bueno, pues esa es la labor del hermeneuta, eso es lo que yo intento hacer.
tratar de construir un puente entre la obra y nosotros para que podamos dialogar, comprenderla y lo hagamos de una forma medianamente informada. Entonces, voy a darles un ejemplo de cómo estas distancias influyen en nuestra lectura de la obra y por qué es tan importante tenerlas en cuenta. Voy a utilizar un pedacito de la Odisea en el canto 22, cuando Ulises, al volver, va a vengarse de los pretendientes que han estado durante todo este tiempo dilapidando sus riquezas y va a colgar de una soga, así como si fueran pollos, a todas las sirvientas del palacio, con algunas honrosas excepciones, solamente porque tenían relaciones sexuales o se llevaban con los pretendientes. La gran mayoría de nosotros, cuando leemos esa parte de la Odisea, la rechazamos y decimos, no, ¿por qué tiene que ser tan cruel? No había necesidad de ninguna de estas cosas. Y allí a muchas personas se les cae el héroe Odiseo. Yo no pretendo que Odiseo sea tu héroe, ni que lo conviertas tal, ni tampoco Penélope, ni mucho menos. Eh, nosotros tenemos que hacer un filtro y seguramente habrá cosas de estos personajes y de estas obras que rechacemos y otras que no. Entonces, en concreto, en este punto, pues probablemente hay una diferencia cultural muy grande. En aquel entonces la venganza se veía todavía, antes de Esquilo, se veía relacionada con la justicia y se entendía como una forma de hacer justicia. Entonces, los ojos modernos para ese pasaje seguramente contrastan mucho con la perspectiva que pudieron haber tenido en la época homérica o en la Grecia arcaica alrededor de estas cosas, independientemente de que también era una ficción. Entonces, si yo quiero que la obra a fuerza vaya a referir a los problemas, circunstancias y demás que yo tengo en mi vida, una de dos, o la voy a criticar en el mal sentido de la palabra, la voy a despreciar porque no va de acuerdo con mi ideología, que puede ser ambientalista, ecologista, feminista o de la manera o la que ustedes quieran. Y entonces voy a tomar a un Esquilo o a un Homero o a estos grandes poetas y los voy a perderme de su riqueza porque no tienen que ver con mi mentalidad, o bien voy a tratar de hacer que a fuerza coincidan con la mentalidad que yo tengo y que se vuelvan una especie de prueba, demostración o argumento de cosas que yo ya pensaba antes de leer la obra. Con lo cual, en lugar de quitarme prejuicios, la obra sirve para reafirmarlos y en ese sentido volvemos al tema de la incomprensión. Entonces, la idea es que nosotros hagamos de esta obra una lectura atenta, una lectura cuidadosa, pero también una lectura empática. Y quiero subrayar muy bien esta palabra. Empatía no quiere decir simpatía. Yo puedo empatizar, por ejemplo, con lo que acabo de utilizar hace un momento, con el canto 22 y decir, bueno, es que para ellos esto debió de haber representado un motivo de alegría. Y eso no quiere decir que yo me alegre con una circunstancia como esa. Entonces, yo les invito a tener una relación empática, no de simpatía, con el texto, que nos lleve a una lectura cuidadosa, atenta, contextualizada, y que gradualmente podamos nosotros llegar a apropiarnos de la obra, a apropiarnos del mito. Toda hermenéutica debe terminar en última instancia en una apropiación. Yo querría que tú te apropiaras, pues no de toda la obra seguramente, pero de algunas partes que se convirtieran en elementos para tu vida, que las utilizaras en tu lenguaje, que inspiraran algún proyecto, que si eres artista dieran pie a, qué sé yo. Pero esa apropiación, digamos, acrítica, dogmática o que ya tiene una agenda de antemano prejuiciada,
pues es una de las cosas que a través de la hermenéutica nosotros vamos a tratar de llegar a esta apropiación, pero de una manera, digamos, un poco más informada. Entonces, los griegos nos han heredado pues muchísimas cosas, ¿no? Realmente nos heredan todos los géneros literarios, entre ellos la épica, de la que en la que vamos a estar nosotros, pues prácticamente todas las ciencias. No sé si hemos inventado alguna ciencia nueva desde los griegos. En cualquier caso, todas las ciencias, incluida la mitología y la hermenéutica, vienen y proceden de voces griegas, o prácticamente todas ellas, y nos legaron algo que es muy importante y que quiero poner muchísimo énfasis en eso, y es el tema de la crítica, porque tan pronto como los griegos inventaban algo o se les ocurría algo, al poco tiempo venía la crítica de eso mismo. Hasta donde nosotros sabemos, ellos fueron los primeros en criticar la existencia de sus dioses, en hacer la crítica de sus mitos. Entonces, la crítica es un valor fundamental que heredamos de los griegos y que ellos encontraron la manera de entretejer con la tradición, de tal manera que se dio, digamos, una relación muy amigable, medianamente tersa, no sin dificultades, entre la tradición y la innovación. Y es precisamente esto lo que nos permite hoy tener estas extraordinarias obras en donde vemos cómo ellos siempre estaban a partir de ciertos modelos, luego tratando de inventar otro a partir de ese, y finalmente este es el dinamismo que va a llevar a una cultura a enriquecerse y a crecer de la manera en la que lo hicieron los griegos, ¿no? Entonces, en este sentido, la mitología también es eso, es la crítica de los mitos, entendiendo por crítica la profundización en ellos. Y bueno, pues lo que queremos es acercarnos entonces a esta Odisea con un equilibrio entre empatía y crítica, entre tradición y novedad, y este es uno de los grandes legados de los griegos, que por cierto contrastan con muchas o con la gran mayoría de las culturas antiguas, en donde la tradición era muy importante y difícilmente había posibilidad de innovaciones. Van a ver por qué todo esto que les estoy contando luego va a tener una gran importancia en este planteamiento inicial de la Odisea. Pero bueno, vámonos al canto 11, el inicio del canto 11, en los versículos 11 al 15, precisamente, en donde Odiseo está en la corte del rey Alcinoo, del rey de los Feacios, y va a decir estos versos que son verdaderamente importantísimos. Le está diciendo al rey: mas tu alma te incita a pedirme que cuente mis lutos y congojas, a fin de que llore con más desconsuelo. ¿Y por dónde empezar mi relato? ¿Por dónde acabarlo, cuando tantos dolores me han dado los dioses celestes? Esta pregunta que se hace Odiseo, ¿y por dónde empezar mi relato? ¿Y por dónde acabarlo, cuando tantos dolores me han dado los dioses celestes? Es, digamos, el principio de toda narración, de toda obra, inclusive a veces hasta de un curso. ¿Por dónde empezar? ¿No? Qué difícil es saber por dónde voy a empezar a contar algo, a exponer algo, a tratar de transmitirlo. Y como hay tantas posibilidades por donde hacerlo, pues no deja de ser una decisión hasta cierto punto caprichosa, ¿no? Hasta cierto punto arbitraria, como suelen serlo las grandes decisiones. Y bueno, pues de una o de otra manera, Odiseo elige un lugar. Ya vamos a ver nosotros qué lugar eligió Homero para empezar a contar su historia. Pero bueno, yo que estoy introduciendo la obra, me he preguntado, bueno, ¿y pues por dónde empezar? Y voy a empezar por
una palabra que creo que va en el espíritu mismo de la obra y que además todos nosotros conocemos y experimentamos, algunos de nosotros muy a menudo, dependiendo también de nuestras tendencias y de nuestro temperamento. Y me refiero a la nostalgia. Yo creo que la Odisea es una obra eminentemente nostálgica. Esta palabra está construida a partir de dos voces griegas, pero no es una palabra griega, no es una palabra que aparezca en la Odisea. Entonces, la nostalgia es una palabra que viene de dos voces, que son nostos, que quiere decir regreso, y algos, que significa dolor. El término como tal es un neologismo que apareció por ahí del siglo XVII o XVIII, relacionado con el hecho de que muchas personas, al salir de su lugar, al viajar o al estar en otro sitio, experimentaban algún tipo de enfermedad. Creo que a todos nosotros nos ha pasado algo así. Nos vamos de viaje y nos enfermamos de algo. Bueno, de este término médico y de esta aflicción eh, eh, por no estar en casa, pues es muy fácil pues, pasarlo al ámbito existencial y al ámbito poético, ¿no? Y luego hablar de la nostalgia, como esa aflicción o ese dolor que sentimos cuando estamos lejos de casa, cuando estamos fuera de casa. Y claro, aquí también podemos tomarnos una licencia poética porque la casa pues es mucho más que solamente el lugar como tal, ¿no? Es nuestro sitio de pertenencia. A veces no es ni siquiera un lugar físico, sino es una persona, o para otras personas es una época, o para otros es una cultura, o para otros es, en fin, tan variante como lo que puede significar para ti la casa, el hogar, aquello a lo que le perteneces. Y la Odisea es una historia básicamente de nostos, es decir, es una historia que nos va a contar sobre un regreso. Y es al mismo tiempo, y esto creo que lo puedo yo decir con mucha autoridad, una historia a la que de alguna manera uno siempre termina por volver. Hay algo en la Odisea que, digamos, motiva, es el resorte de estos regresos. Entonces, no estamos hablando de un viaje en donde yo voy a un lugar desconocido. Estoy hablando de un viaje en donde de ese lugar desconocido yo vuelvo a casa. Y eso es Nostos. En el contexto de la mitología griega, la Odisea suele formar parte de lo que los mitógrafos llaman el ciclo troyano. Y en el ciclo troyano es donde se agrupan todas las historias relativas a la guerra de Troya, desde los preparativos para la guerra misma, aquí es donde se inserta la Ilíada, luego cómo cayó Troya, y luego vienen los nostoi. Aquí estoy utilizando, es la misma palabra, solo que en plural. Nostoi quiere decir regresos, y nostos quiere decir regreso. Bueno, pues los nostoi, los regresos de esos héroes que fueron a la guerra de Troya. Y de estos regresos, los dos más importantes, vamos a enterar también del de Menelao aquí, pero los dos más importantes son el regreso de Agamenón, que fue el primero en volver, pero el que tuvo el más amargo de todos los retornos, y el de Odiseo, que fue el último en regresar, pero que es el que tuvo el regreso exitoso, el único o el más exitoso de todos. Entonces, nosotros venimos de estudiar la Orestíada de Esquilo, esta tragedia que es la única trilogía que nos ha llegado completa y que pertenece como obra al siglo V antes de Cristo, es decir, a la Atenas de la época clásica. Ahora nosotros nos vamos a mover un poco hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. A ver si me logro dar a entender. ¿Por qué nos vamos a mover hacia adelante, pero también hacia atrás?
Bueno, porque la Odisea es una obra cuya composición nosotros datamos alrededor del siglo VIII antes de Cristo, o sea, 200 o 300 años antes de la Orestiada de Esquilo, y sin embargo nos va a contar en términos narrativos algo que sucedió después. Esto es algo que se puede prestar a cierta, digamos, confusión, pero también me ayuda a mí a introducir una de las palabras que son fundamentales en el estudio de la mitología, y es la mitografía. Entendemos por mitografía, en términos generales, todas las fuentes escritas de donde han llegado a nosotros estos mitos. Es amplísimo. Existen desde la antigüedad y actualmente manuales mitográficos, vamos a decirlo así, que tratan de hacer un compendio de estas historias y que nos van a contar la mitología griega de una forma muy ordenada, ¿no? De principio a fin, empezando con el surgimiento de Gea, del caos, y luego con los primeros dioses y los titanes, los olímpicos, y después los héroes con sus distintos ciclos de sus distintas regiones, y luego finalmente el ciclo troyano y los preparativos y la guerra y la Ilíada y la posthomérica, y bueno, llegamos finalmente, y la Orestiada, y llegamos a la Odisea. Entonces, esto en un manual mitográfico, pues es algo que pues se resume en unas cuantas páginas. Si toman uno de los manuales mitográficos que yo les he recomendado y que al final pongo el PowerPoint para que lo tengan aquellas personas que estén interesadas, bueno, pues un libro de Ruiz de Elvira o los de Robin Hard, etcétera, pues yo me voy a encontrar un resumen de la Odisea, como hubiera encontrado un resumen de la historia de Orestes, y seguramente no hubiera pasado de 3 páginas o de 10 páginas, pero como mucho o incluso menos, y me hubieran seguido contando toda la parte, digamos, anecdótica de la mitología. ¿Por qué nosotros nos tardamos tanto tiempo? Y este curso de la mitología griega ha resultado, para variar, una verdadera odisea. Bueno, porque nosotros no estudiamos solamente la mitología en esos términos. Me voy a enterar de más o menos qué pasó, cuéntame por dónde discurrió Odiseo y dame las principales aventuras y ya está. No, como entendemos la mitología en ese sentido hermenéutico, pues hacemos un estudio de estas obras que vamos nosotros ensartando dentro de este arco narrativo para que tenga una lógica en términos de narración, pero nos detenemos a estudiar una obra de la importancia de la Orestiada o de la Ilíada o de la Odisea o más adelante el asno de oro de Apuleyo, etcétera. Y claro, eso es lo que hace que nuestros cursos a veces parezcan interminables. Y en cierta forma, como el conocimiento, así es. Entonces, espero, bueno, no haberlos confundido más. A lo que voy es que si es tan importante el contexto de una obra, no es lo mismo estudiar una tragedia del siglo V de la Atenas clásica que una épica que se ubica en lo que llamaban antes la época homérica, ahora se le llama geométrica o quizás arcaica. Es una época distinta, esa Grecia no es una Atenas, por ejemplo, democrática, estamos en otro momento histórico, aunque en términos narrativos estamos viendo algo que ocurrió después. Entonces, la Odisea es esta epopeya, acuérdense que se le llama épica, es un género en sí mismo, a estas historias que hablan de las hazañas de los héroes. Bueno, pues esta es una épica muy, muy particular, porque es una épica sobre un regreso. Lo normal o lo más común es que las épicas traten de estas gestas donde, sobre todo en el caso de la Ilíada y de otras épicas griegas, pues casi siempre tenemos el elemento guerrero, bélico y demás. Bueno, esta es una épica sobre el regreso. Su tema fundamental es muy sencillo, es un personaje, es un héroe de la guerra de Troya llamado Ulises,
que está intentando regresar a casa, pero ese regreso se ve entorpecido, obstaculizado, tanto por cosas que él hace como por cosas que hacen sus compañeros, como por problemas en los que se mete con los dioses, como por ninfas que tratan de retenerlo, en fin, por toda una serie de cosas. Este personaje que quiere volver y que todo lo que desea es regresar a casa, pues va a tener un regreso larguísimo en donde, bueno, esto se va a extender lo más posible hasta que al final, digamos, in extremis, va a llegar, digamos, todavía a tiempo, aunque han pasado 20 años para eso. Eh, digamos, este elemento estructural fundamental de la narrativa tal vez explique por qué la Odisea tiene dentro de las distintas obras de la literatura griega un encanto especial y sobre todo una resonancia, un eco y una serie de pervivencias en la literatura principalmente, pero también en distintas artes, que hace que sintamos una gran afinidad con ella. Y creo que aquí sí, legítimamente, podemos hablar de algo que es hasta cierto punto universal, no solamente a los seres humanos, sino me atrevería yo a decir, apoyándome en la tesis de un helenista llamado Walter Burkert, que también lo comparten los animales. Y es simple y sencillamente el hecho de salir de casa, buscar el alimento y luego regresar otra vez a ese hogar. Entonces, a partir de esto, que es algo tan sencillo, que probablemente es el origen o la raíz de esta historia en términos más básicos, la representación de un instinto fundamental de salir por el alimento y de regresar con este o de volver a nuestro lugar de seguridad, bueno, pues se han tejido muchísimas historias de esos regresos o de esos viajes. Odiseo es uno de ellos, Invade el Marino sería otro, y así podríamos ir encontrando muchas historias que tratan sobre la vuelta al hogar. Ahora bien, este hogar o esta casa, como nosotros lo entendemos, no es exactamente igual a como los griegos lo entendían. Y para comprender la historia, que es lo que nosotros queremos, sí es importante aquí recordar que el oikos de los griegos, de donde vienen palabras como ecología, economía, etcétera, el oikos, la casa, para los griegos era no solamente el lugar físico, sino todas las personas que vivían en él, incluyendo la servidumbre o los esclavos, y además todas las cosas, posesiones, tesoros, riquezas que había allí. La casa para los griegos, el oikos, viene a ser todo esto. Entonces, por una parte tenemos la historia de un hombre que está tratando de regresar a su hogar, y por otra parte tenemos lo que ha pasado desde que él se fue en esa casa, en ese oikos. Y bueno, tenemos seguramente un conocimiento superficial o en el imaginario colectivo de esta obra. Una de las cosas que demuestra que es un mito es que no es, bueno, muchas personas no la han leído y sin embargo la utilizan o se refieren a ella cuando han tenido un viaje muy azaroso, etcétera. Entonces, tenemos más o menos un conocimiento general de la obra, no creo spoilear mayormente, porque en su casa, en ese Oikos, hay otra crisis. Entonces, no solamente es la crisis del que quiere regresar y no puede, sino también es la de aquellos que lo han estado esperando durante mucho tiempo, que no saben si vive o muere, que no han tenido ninguna noticia de él, y en el caso concreto de Penélope, asediada por los pretendientes, que ya la cacharon en sus engaños, que ya no puede dilatar más la situación, que tiene un hijo, que todavía no es un hombre, pero que tampoco es un niño, y todo esto se va a juntar con el tema del regreso
en esta obra, pues magistral, encantadora, extraordinariamente moderna, muy cercana a nosotros, a pesar de lo que he dicho de toda la literatura, no se diga en el caso de la Ilíada, mucho más cercana a nosotros, que tiene que ver entonces con esta doble problemática del retorno, pero también del oikos, del problema generado por la ausencia de Odiseo. Entonces, estas dos tramas se van a llevar en paralelo. Luego hablamos de la composición del poema, pero vamos a decir que en esencia, pues es esto. Si lo queremos ver desde un punto de vista psicológico o digamos más existencial, probablemente en el caso de Odiseo nos encontramos con dos impulsos que son muy difíciles de reconciliar, ¿no? Por una parte, ese deseo de volver a lo familiar, a lo conocido, a lo propio, a lo nuestro, y por otro lado, pues esa seducción infinita de lo desconocido. En este intento de reconciliar estas dos cosas, pues se nos suele ir la vida misma, y en ese sentido, pues es nuestra odisea. Bueno, ahora les pido permiso para ponerme un poquitín nostálgico, también quizás un pelín cursi, pero me va a servir para tratar de darles a las personas que no me conocen, pues una idea de mi errática trayectoria, es decir, de algo que ha sido bastante odiseico, que es mi vida profesional, pero que yo puedo, junto con mi vida personal, verla en gran medida a través de este mito que pues se ha convertido, y al paso de los años cada vez más me he dado cuenta de esto, en lo que Jung llamaba mi mito de vida. Una historia de la que por más que he querido escapar, pues creo que no he podido. Les cuento un poco cómo yo llegué a la Odisea, de dónde vengo, cómo se volvió importante para mí y demás. Como seguramente muchos de ustedes, a mí me dejaron leer la Odisea, no recuerdo muy bien si en la secundaria o en la preparatoria, y debo de confesar que yo no la leí, me pareció aburridísima. Entonces me busqué a alguien que me diera un resumen, y con eso creo que medio pasé la materia, pero yo no leí la Odisea cuando joven o cuando niño. De hecho, pasó mucho tiempo para que yo la leyera. Estudié psicología, luego me formé como psicoterapeuta, y estando en esto, por azares del destino, y quizás también por una cierta inclinación personal, conocí la psicología arquetípica, la psicología junguiana, y adentrándome a través de ciertas autoras como Carol Pearson o Jean Houston, fui, digamos, relacionándome con los mitos y con la mitología que hasta ese momento no había tenido nada que ver con mi vida. Entonces, a partir de esto, yo empecé a dar un curso que di durante muchos años, que se llamó La Travesía del Héroe, basado en esta obra de Carol Pearson, Despertando los Héroes Interiores. Y me acuerdo muy bien que una alumna, una tarde, se acercó en el descanso. Era una argentina que lleva mucho tiempo viviendo en México, y se acerca con uno de esos engargolados. Se acordarán cómo eran los engargolados de aquel entonces, estoy hablando de hace mucho tiempo, que eran así con este plasticote, no eran de arillo, ¿no? Y me dice: oye Pedro, cuando termines de darnos este curso, ¿por qué no nos das este otro? Y entonces pues me quedé con la curiosidad, llegué a casa y pues abrí el libro y me encontré con un título que está, bueno, en realidad estaba en la obra en español. Yo ya no lo he vuelto a encontrar en español, pero probablemente exista, que se llama El héroe y la diosa, en inglés The Hero and the Goddess, The Odyssey as a Pathway to Personal Transformation. Entonces, como yo ya estaba a través de material de Carol Pearson y del conocimiento de Joseph Campbell, como ya estaba familiarizado con los mitos, pues ahora sí, antes de dar ese curso, pues me leí la Odisea,
y la leí por primera vez, así que si es el caso de alguno de ustedes, no se sienta mal. Tenía como 35 años, una cosa por el estilo, cuando la leí por primera vez. Y después de eso di mucho tiempo este curso sobre la Odisea, no en la Odisea, que es la diferencia de esta ocasión. Y bueno, cada vez que daba el curso, y fueron muchas veces las que los di, pues volví a leer la obra, no solamente el libro, sino que leía la obra. Entonces sí fui acumulando ya mucho millaje en la Odisea. No voy a decir que me la sé de memoria, ni mucho menos. Y también debo decir que hace 10 años que no la leo. Entonces también para mí es una aventura muy interesante después de 10 años volver a la Odisea. Pero cuando dejé de dar ese curso, la Odisea me inspiró para hacer un proyecto en el que estuve durante mucho tiempo también, que lo llamé una Odisea mitológica. ¿Y de qué se trataba? Pues de hacer un recorrido por las distintas mitologías culturales, por las distintas mitologías del mundo, empezando con Grecia, la India, Egipto, China, celtas, Mesopotamia, indios de Norteamérica. Vimos las partes mitológicas de la Biblia hebrea, vimos las partes mitológicas del cristianismo, en fin. Bueno, hicimos todo un viaje que duró muchos años y terminé, o no terminé, porque en realidad no vimos todas las mitologías del mundo, pero cuando estábamos en Mesoamérica y vimos ahí los mitos de esta región, yo iba cada año a dar un curso a España de alguno de los mitos que estaba tratando, pero sí era bastante frecuente, tanto en México como allá, el que me pidieran que volviera a dar alguno, y siempre era la Odisea. Entonces fui a dar la Odisea justamente hace 10 años por última vez, y en el curso, después de él, tuve la oportunidad de conocer a la mujer que es hoy en día mi compañera, mi esposa y, sí, mi Penélope. Entonces, convencido de ello, pues cerré mis grupos en México y me fui a la aventura, y me fue verdaderamente fatal. Solamente pude dar en España un curso. No voy a entrar en los detalles, se cerraron muchas puertas, España estaba en un momento muy difícil, y entonces tuve una de esas brillantes ideas, bastante odiseicas, por cierto, de decirle a mi esposa que por qué no dábamos el traspaso de un bar de tapas. Quien conoce España, solamente se conoce bien España conociendo un bar de tapas, es lo más característico de España, ¿verdad? Y entonces dimos el traspaso de ese bar. Yo en mi vida me había dedicado a nada relacionado con la hostelería, ni mucho menos. No teníamos posibilidad de contratar a nadie que nos ayudara, y pues de repente yo me encontré con una multitud de lotófagos españoles que me pedían cervezas y tapas españolas, y yo terminé dándoles a los pobres comida mexicana, y el resultado fue un naufragio rotundo. Pero no les estaría contando esto probablemente si no fuera porque parte de mi odisea fue llevarme toda mi biblioteca a España, lo cual significaba para mí que en este caso mi relación iba en serio. Y me llevé mi biblioteca, y estando en el bar, como había muchos tiempos muertos y yo no tenía que dar ningún curso, pues tuve la oportunidad de darme algo así como un año sabático y leer pues todos esos libros que precisamente por dar clases no podía leer. Es algo, por cierto, nos pasa mucho a los profesores. Y entonces pues me encontré con un libro que fue el que me introdujo a esta visión, digamos, más académica de la mitología. Yo tenía una vaga idea de esto, pero realmente no me había metido porque yo había entrado desde la parte psicológica, junguiana y demás. Y entonces tuve la oportunidad de abrir mi panorama y de descubrir que había muchas teorías del mito, había muchas formas de aproximarse a él, y pude entrar en esta crítica de los mitos e ir desarrollando una serie de herramientas de tipo hermenéutico, ¿no? Ya para, digamos, terminar la historia, estando en España,
mi madre aquí en México se enferma y nos avisan que le quedan 4 meses de vida. Y desgraciadamente así fue, y esa situación fue la que me dio la fuerza para regresar. Por eso digo que mi madre me dio la vida 2 veces. Una, la obvia, y la segunda, pues a través de su muerte y a partir de ella, tuve la oportunidad de regresar, de retomar algunos de mis grupos, de recuperar mi trabajo, y en cierta forma, pues esa fue mi recuperación de Ítaca, y pues se les estoy contando porque es de alguna manera mi odisea. Mi esposa originalmente se vino conmigo, pero luego por una serie de situaciones ella se ha quedado en España. Eh, Ella es la encargada del Centro de Estudios Mitológicos en toda la parte administrativa. Es con ella con la que seguramente van a estar en contacto, aparte de las clases. Es la que se encarga de informarles, de recordarles de los pagos, en fin. Y además de mantenerme a mí, pues con el ánimo lo más elevado posible en los muchos momentos en los que he querido también, por qué no decirlo, tirar la toalla, porque no es fácil vivir de la mitología. Pero bueno, ¿cuándo nos vamos a volver a reunir? Pues en realidad no lo sabemos. Por lo pronto tenemos una relación a distancia y por lo visto, pues no elegimos el mito de vida y aparentemente tampoco podemos escapar de él. Incluso en el caso en el que nos volvamos a reunir, alguno de los dos va a tener que dejar su casa, su patria, su familia, sus amigos. Y bueno, no podría decir que no voy a hacer yo. Entonces, gracias por escuchar mi odisea. Espero con esto también evocar la tuya. Y bueno, vamos a la segunda parte de la clase, en donde sí vamos a meternos en cosas un pelín más técnicas. Vamos a decirlo en términos taurinos, es otro de mis defectos. Bueno, hoy se ve como un defecto, en otro momento no se habría visto como un defecto, pero bueno, tengo esa pasión por los toros y me gusta utilizar ese lenguaje. Entonces, cambiamos de tercio y vamos a abordar un tema que es importantísimo antes de entrar directamente en la obra, que probablemente no lo querríamos saltar, porque es un tema filológico, porque es un tema de clasicistas, de homeristas, y pues, en fin. Pero ya dije, necesitamos construirnos como lectores hermenéuticos y entonces, pues aunque sea árido, tenemos que entrar. Voy a tratar de hacerlo lo menos árido y lo menos complejo posible. Todo esto pasa por la eterna cuestión de la cuestión homérica. La eterna cuestión de la cuestión homérica. Porque es algo que se ha venido debatiendo desde hace siglos, porque una y otra vez se plantea, porque no se ha podido resolver y probablemente nunca se va a poder resolver del todo, pero es un tema que espero yo encuentren interesante y que parte de una cuestión que tiene que ver con la existencia o no de Homero, por un lado; segundo, con la composición de los poemas, su oralidad, su escritura; y tercero, con la pregunta de si el poeta que escribió la Ilíada es el mismo que escribió la Odisea o si son dos distintos. Entonces, vamos a tratar de plantear el asunto, los argumentos, yo les daré mi posición y ustedes harán la mejor idea al respecto. Les decía que todo esto es un debate muy antiguo que viene, de hecho, desde el primer momento en que nosotros tenemos ya, digamos, la seguridad de que estos textos se pusieron por escrito. Y esto ocurrió en la época que llamamos la época helenística. Acuérdense que la época helenística es la que sigue a la clásica, es la época de Alejandro. Alejandro no era griego, era macedonio. Y bueno, ya ustedes conocen la historia. Esta época va del siglo IV antes de Cristo, de la muerte de Alejandro a la muerte de Cleopatra en el primero. Entonces, en ese periodo helenístico, la gran capital del mundo ya no es Atenas, sino es Alejandría.
Y allí, como ustedes saben, hubo una biblioteca importantísima en donde se fijaron por primera vez, al menos que nosotros lo podemos asegurar como tal, los distintos papiros, los distintos versiones que llegaron allí sobre estas obras que eran de un enorme prestigio. Y entonces los sabios alejandrinos, voy a mencionar a uno de ellos, Zenódoto de Éfeso o Aristarco de Samos, en fin, son muchos que entre el siglo, alrededor del siglo III van a empezar esta labor que realmente, incluso desde una perspectiva moderna, es impresionante porque ellos iban tomando estos distintos papiros e iban conformando un texto, ¿no? Que, bueno, no puedo decir único, pero algo el más confiable posible, pero eran tan rigurosos que cuando no estaban seguros de algún verso, pues lo señalaban así. Cuando había otra versión, pero no era la que estaban siguiendo de manera dominante, ponían lo que hoy llamamos notas a pie de página, pero que antiguamente se llamaban escolios. Por eso van a estar escuchando ustedes la palabra el escolio. En un escolio quiere decir que en un apartado dejaron escrito tal y cual cosa, y ellos fueron los que le dieron esta forma a las dos obras, a la Ilíada y a la Odisea, de cantos divididos en 24, que son el número de letras que tiene el alfabeto griego. Esto no es algo que aparentemente haya venido del mundo, digamos, homérico ni del clásico, sino que aparentemente fue una introducción en esta época alejandrina. Entonces, a continuación, como todos sabemos, pues viene el Imperio Romano y vienen los escritores latinos, Ovidio, Virgilio, que escribe la Eneida, que es, digamos, la versión latina de Odiseo, y donde Odiseo también aparece, pero ya no aparece así visto con muy buenos ojos. Y a partir de entonces, pues el latín se va a ir imponiendo sobre el griego, y cuando viene la caída del Imperio Romano de Occidente y se dividen estos dos polos culturales, digamos que toda la parte griega se queda en lo que hoy es Estambul, lo que antes era Constantinopla, y del lado occidental queda la tradición latina, y prácticamente el griego pues no se conoce, no se habla, no se sabe leer, y todos los grandes escritores, por ejemplo Dante y demás, bueno, pues se inspiraban en los poetas latinos, no se inspiraban en Homero ni mucho menos. Es curioso de todas formas que en la Divina Comedia hay un pasaje en donde Dante habla de la muerte de Odiseo. No sabemos dónde se lo sacó, pero él no había leído la Odisea, ni siquiera el mismo Petrarca, que tenía una Odisea, pero no la leyó, y entonces va a pasar un tiempo, digamos, la llegada al Renacimiento, para que con la caída de Constantinopla, que es tomado por los turcos otomanos, lo que hacen es, digamos, pues entregarles parte de esos materiales que venían desde la biblioteca de Alejandría. Y allí es cuando, con la recuperación de los modelos clásicos, el Renacimiento, de la lengua griega, de las traducciones que hizo Marsilio Ficino de Platón, del griego y demás, bueno, pues entonces vuelve esta posibilidad de hablarlo, de traducirlo, y entonces se empiezan en el siglo XV los primeros manuscritos de la Ilíada y la Odisea. Realmente el libro que llega a nosotros pues no es prácticamente nada diferente a esto, seguramente tampoco a los originales en la biblioteca de Alejandría del siglo II-III antes de Cristo. Y bueno, pues esta ha sido una digresión odiseica para contarles un poco de la historia del libro. Obviamente viene la imprenta y se empieza a traducir a distintas lenguas. Una de ellas pues era evidentemente el castellano o el español, y a todas las demás, siendo muy importante, si lo quiero decir, en todo esto, el alemán, porque la cultura alemana siempre ha tenido un
una relación muy especial con Grecia. Es donde de alguna manera surgen estos primeros filólogos helenistas, y que va a ser importantísimo para la recuperación de Homero, ¿no? Entonces, la Odisea y la Ilíada se van a traducir a todas estas lenguas. Por cierto, la verdad es que si tienen la oportunidad de leerla en inglés, es curioso, pero el griego trabaja muy bien en inglés y no es tan difícil. Luego les paso la recomendación por si alguien quiere animarse. Y si no, bueno, pues ya en español es bastante complicada. Pero bueno, en fin, estamos en esta cuestión homérica y acuérdense que empezamos preguntándonos si Homero realmente existió, si hay elementos históricos para que nosotros podamos decir que realmente Homero fue un personaje real. Y esto me va a dar pie a algo que ya había mencionado al principio de la charla, que es esta cuestión de que para los griegos, estoy hablando de Esquilo, por ejemplo, de Sófocles, de Eurípides, de Platón, de todos ellos, creían que Homero había sido un individuo. O sea, ellos no dudaban de la historicidad de Homero. Entonces, aquí viene un buen ejemplo de cómo podemos nosotros empatizar con eso sin que ello signifique que para nosotros y de acuerdo a nuestros estándares, Homero sea un personaje histórico, ¿vale? Entonces, este es ese punto, decía, de empatía y de crítica que estamos teniendo siempre alrededor de estos materiales. Entonces, a un criterio moderno, actual, pues hay muy pocos elementos para pensar que Homero haya existido sin que eso signifique que nosotros podamos decir con toda seguridad que no existió. Digamos que en ese sentido Homero pues es un mito que resulta incomprobable, ni para bien ni para mal. Existen o existían 7 u 8 lugares que decían que eran su cuna. Creemos que si realmente existió debe de haber sido un griego jonio, es decir, de los griegos que vivían en la costa de Asia Menor, en Turquía, probablemente oriundo de Quíos, y existía también esta leyenda de que era ciego. Eh, Esto en términos históricos pues hay que tomarlo con mucho cuidado porque pues, si no sabemos si existió, pues menos aún si era ciego. Pero la tradición tiene un valor independientemente de la historia. Y esto probablemente nos acerca a algo que no es exclusivo de Homero, sino que también aparecen otros personajes como Tiresias, e incluso como el mismo Edipo, en donde el hecho de perder la visión exterior abre la posibilidad de tener una visión interna. En ese sentido, cuando vemos, somos mucho más ignorantes que cuando no podemos ver, porque en ese momento podemos ser sensibles a aquellas cosas que la misma vista termina por eclipsarnos. Entonces, estas son las tradiciones, digamos, o las leyendas de Homero, pero lo que me interesa sobre todo en este caso es remitirme un poco al tema, muy rápidamente, al tema de la escritura de los griegos. Y esto también me va a llevar otra vez a la parte histórica, ¿no? Eh, los griegos en la época que nosotros llamamos micénica, que viene siendo del siglo XVI al siglo XII aproximadamente, tuvieron dos tipos de escritura, que fueron el lineal A y el lineal B. Estas escrituras, el lineal A sigue sin ser descifrado, el lineal B, gracias a Michael Ventris, se logró descifrar y entonces se han encontrado distintas tablillas y demás en donde aparecen nombres de dioses, etc. Pero este lineal B, y suponemos también el lineal A, era una escritura silábica. Digamos, algo parecido a la escritura que desarrollaron los mayas en su época de esplendor. No es estrictamente jeroglífica, como el caso de los egipcios, pero tampoco es alfabética, es silábica.
Entonces, los griegos, en estos intercambios comerciales que tenían, sobre todo con los fenicios, descubren el alfabeto, lo toman de los fenicios, pero le van a agregar algo que es muy importante. Le van a agregar las vocales. Entonces, gracias a estas vocales, ahora sí ya tenemos un signo para cada sonido. Y esto es muy importante porque es, digamos, el principio de lo que luego va a ser la democracia griega. La democracia comienza por el conocimiento. La democratización del conocimiento solamente puede darse con una escritura plenamente alfabética. ¿Qué es lo que nosotros tenemos antes? Pues claro que antes de la Ilíada y la Odisea existían épicas muy anteriores, como la de Gilgamesh y otras en Egipto, y claro que también las registraban por escrito. Pero la diferencia es que solo unos pocos la podían leer. Gracias a esta innovación, pues lo que se hace es que con el tiempo, y claro que esto va a llevar siglos, pues va a haber ya la posibilidad de tener una cultura en donde la gente pueda leer y prácticamente todo el mundo pueda acceder a un libro como hubiera sido la Odisea o la Ilíada. Esto no quiere decir que en el siglo V toda la gente supiera leer, no sabemos cuánta gente estaba, digamos, alfabetizada, y tampoco quiero decir que se haya terminado la tradición oral, ni mucho menos. La tradición escrita y la tradición oral coexisten a lo largo del tiempo. Pero bueno, esto va a ser muy importante porque de aquí es de donde los griegos van a tener la bendita ocurrencia de fijar de alguna manera las que suponemos debieron de haber sido muchas Ilíadas y Odiseas en un escrito alrededor, se cree, esto no es seguro porque no tenemos el texto, alrededor del siglo VI antes de Cristo, anterior a la democracia ateniense, en la época de Pisístrato, ya lo hemos mencionado mucho, un gran impulsor del teatro, pero todavía un tirano, en ese siglo VI, para las Panateneas, que eran las fiestas que celebraban el nacimiento de Atenea, las grandes fiestas en Atenas, como termina la Orestiada que acabamos de ver. Bueno, pues para esas Panateneas, Pisístrato aparentemente fija, ¿no?, una Odisea y una Ilíada, y a partir de esto, aunque esos textos no han llegado a nosotros, suponemos que estas derivaciones son las que terminan luego en la Biblioteca de Alejandría y todas estas cosas. Es solo un dato al calce, se acaba de descubrir, esto fue hace, si no mal recuerdo, un par de años, un papiro del siglo III sobre el canto 20 de la Odisea, que solamente son unas cuantas líneas, pero que no coinciden con nada del canto 20 de la Odisea. Y esto nos habla de que seguramente hubo más de un texto, ¿no? Bueno, entonces, estamos con esta cuestión homérica de si existió, de si no existió, de si es una tradición, de si es una oralidad o cuando entra la escritura, en fin, de todo este tipo de cuestiones. Y desde luego también queremos saber si es el mismo escritor de la Ilíada que de la Odisea. Entonces, vamos a entrar ahora a una parte que es todavía un poquitín más técnica. Espero que me dé a entender y ustedes me quieran seguir también. Aquí sí ayuda a tener ahí por algún registro escrito. Podemos perder. Ah, caray. Y yo estoy empezando a oír aquí unos ruidos medio raros. Bueno, vamos a mantener, por favor, nuestros micrófonos cerrados para que no haya interferencias. Al final resolvemos las dudas. Bueno, entonces, les decía que vamos a entrar a una parte un pelín más técnica, en donde el planteamiento es, entre otros, saber si Homero es el escritor de las dos épicas o solamente de una. Esto ya se planteó desde la época de la Biblioteca de Alejandría, de estos grandes eruditos, y de hecho a quienes consideraban que no era el autor de las dos, se les llamaba corizontes o separatistas. Quiere decir que ya desde entonces se dudaba que fuera el autor de las dos, el mismo.
Como les decía, en Alemania, que es un país, por favor, sí pedirles que si alguien tiene su micrófono abierto, para los, hay unos ruidos ahí medio raros. Bueno, estábamos con este filólogo, con este helenista alemán llamado Wolf, que va a plantear que estas historias tienen primero un fondo de oralidad y que en términos de su composición, al final hubo alguien que tomó el papel de, digamos, redactor del texto. Quiere decir que, según su teoría, estos son cantos que originalmente eran dispersos y que luego se, digamos, unificaron a través de alguien que le dio un último acabado por escrito. De aquí la famosa teoría del compilador o del refundidor, que todavía sigue de alguna manera vigente hasta nuestros tiempos. Entonces, algunos pensaban y piensan, se les llama analistas o analíticos, a aquellos que creen que estas obras, tanto la Ilíada como la Odisea, nacieron oralmente y luego vino un redactor que simplemente les dio un acabado final por escrito. A esto se va a oponer otra corriente que se llaman los unitarios. Se les llaman así porque son aquellos que creen que la obra que nosotros tenemos, al menos esta en concreto, no viene como resultado de que alguien al final le dio un acabado por escrito, sino de que nació pensada de esa manera, que nació por escrito. Esto no quiere decir que no haya tenido influencia de tradiciones orales, pero que nació como un escritor actualmente trata de escribir o escribe una novela o un cuento o lo que sea y ya lo hace por escrito, no es que lo haya estado, no deriva directamente de la oralidad. Entonces, vamos a ver otra, en lo que los dejo pensando en si la Ilíada y la Odisea fueron. Por favor, chequen sus micrófonos porque estamos teniendo mucha interferencia y bueno, eso genera en mí un poco de distracción y también probablemente en los alumnos. También nos da una pausa para que no nos hartemos tanto. Bueno, entonces estamos entre la teoría analítica, la teoría unitaria, y a esto se va a agregar la parte oralista. Los oralistas van a tener como principal teórico a un filólogo americano que se llamó Milman Parry, que por cierto murió muy joven, y que fue el que descubrió que a lo largo de la obra hay una serie de epítetos que se repiten en ciertos momentos cruciales, digamos, de la obra, como por ejemplo la aurora de dedos de rosa, el vinoso Ponto, el ingenioso Ulises, la ojizarca Atenea, y que además hay toda una serie de fórmulas para la composición de ciertos pasajes. Y a partir de esto, Milman Parry planteó que probablemente hay un poeta oral detrás de Homero, o que Homero era más bien ese poeta oral, que utilizaba estos estribillos como pausas que le daban la posibilidad de recordar lo que venía después y que de esa forma transmitía oralmente las historias. Después esto llegó a tener también mucho respaldo a partir de estudios etnográficos en distintas partes del mundo, pero en el caso concreto de esta teoría en Yugoslavia, cuando era Yugoslavia, porque allí se ha mantenido o se mantuvo una tradición oral muy importante en donde bardos narraban de memoria historias larguísimas. Y todo esto dio pie a ver a Homero como un poeta oral que iría más en el sentido de que después nada más le dieron un acabado por escrito
y eso es lo que ha llegado a nosotros. Eh, cuando vemos la Ilíada y sobre todo la Odisea, nos vamos a encontrar que hay ciertos cantores, que hay ciertos aedos, concretamente dos muy importantes, que son Femio y Demódoco. Demódoco, que es el cantor del país, el país de los feacios, y Femio, que es el que canta en la corte de Ítaca. Cuando nosotros en la Odisea vemos la aparición de estos personajes, se les pide que canten o que cuenten una historia, normalmente de la guerra de Troya, y ellos, acompañados de un instrumento musical, improvisan o cuentan una historia tradicional, y durante mucho tiempo se pensó que Homero era algo así, como un cantor que iba por las distintas cortes, seguramente se alojaba en casas de aristócratas, contaba de memoria estas historias y luego alguien la redactó o él mismo o algo por el estilo. Entonces, son tres teorías con las que estamos jugando. La de los analistas que creen que es una composición, digamos, una redacción que utiliza la escritura al final para darle un acabado, pero que en realidad viene de poemas dispersos. Los unitarios que creen que como llegó a nosotros es que ya nació pensada por escrito, como una obra literaria en toda regla, y los oralistas que pueden o no ir con los otros dos elementos que enfatizan el papel que ha tenido la oralidad. Bueno, estas son más o menos las teorías. Y bueno, yo les voy a dar mi opinión y la teoría que más me convence a mí. Y también aprovecho para introducir el nombre de este autor. En realidad son tres, pero bueno, voy a mencionar a él porque de él es esta tesis que es Alfred Heubeck, que hace este comentario muy detallado de la Odisea, el más detallado que existe, son 3 volúmenes, y donde él defiende la tesis unitaria. Él cree que estas obras no son el producto de una redacción final, sino que son una obra de un escritor que realmente las pensó por escrito como tal, que bien tiene una tradición oral en la que se inspira, pero que nacen como tal ya por escrito. Y también defiende la idea de que no son el mismo poeta, el de la Ilíada, que el de la Odisea. Evidentemente, en todo esto, por eso decía, la eterna cuestión de la cuestión homérica, pues es un debate que realmente no podemos resolver como si fuera la aritmética de 2 más 2 son 4, no hay una cuestión totalmente objetiva, son planteamientos, algunas cosas son más probables que otras, eso es lo que es finalmente la hermenéutica, y bueno, la teoría de Heubeck es que no es el mismo poeta el de la Ilíada que el de la Odisea, por lo tanto quizás tendríamos que llamar a Homero como el poeta de la Ilíada, y para la Odisea quizás tendríamos que utilizar otro nombre. El problema es qué otro nombre utilizamos. Podríamos hablar del poeta de la Odisea, o podríamos llamarlo el segundo Homero, o el Homero B, o algo por el estilo. Pero la idea es relativamente sencilla y es muy interesante. Es esta cuestión de que de alguna manera la Odisea es como el hermano menor de la Ilíada, y de que hay una relación muy estrecha entre estos dos textos. Son obras muy similares en cuanto al lenguaje, no varía, ni siquiera en el griego, es el mismo estilo, es el mismo dialecto, se ve que pertenecían a la misma tradición, sí son muy diferentes en cuanto al tema, en cuanto al tono, los personajes femeninos que abundan en la Odisea, que no son tan importantes en la Ilíada. Y bueno, todo esto, como les decía, ha generado esta cuestión de si es el mismo o no es el mismo. Antiguamente existía una idea de que Homero había escrito estas dos obras en
momentos distintos de su vida. Esta tesis evidentemente apoya que es el mismo, porque decían que Homero había escrito en su juventud la Ilíada y en su madurez la Odisea. Y quizás esto está como trasfondo de esa lectura junguiana de que la Ilíada es el poema relacionado con la primera mitad de la vida y con sus tareas. Una pregunta. Habíamos dejado las preguntas, si quieren, por favor, para el final. Lo dije al principio de la clase, para que podamos terminar a tiempo. ¿Es correcto? Gracias. Sí, perdón. No pasa nada. Al final yo me quedo el tiempo que haga falta para las preguntas. Ok, entonces estábamos con el tema de que de alguna manera esto entronca con la idea junguiana de que la Ilíada es la historia que tiene que ver con la conquista, con el dominio del mundo exterior, y la Odisea, en la que Ulises es arrojado a un mundo totalmente desconocido y donde pierde totalmente el control, pues correspondería a ese momento de la vida en el que no sabemos ni para dónde, en donde estamos perdidos en el mar y donde el ego se encuentra con ese self, con el mar, digamos, de la vida, y al final lo que hace es, digamos, recolocar su lugar y su importancia, no tanto como la que creía tener antes de la Odisea. Bueno, una pequeña digresión. Vamos a continuar con bueno, también se ha planteado, lo quiero decir, esta cuestión de las tesis, digamos, feministas, en donde se piensa que quien escribió la Odisea fue una mujer. Esto viene primero de Simon Butler y después de un escritor más conocido, muy fantasioso también, que era Robert Graves, y que planteó que la Odisea la había escrito una mujer porque tiene un tono femenino y demás. Todo es posible, de hecho existió una gran poeta como Safo, pero yo no encuentro muy probable que haya sido una mujer, sobre todo en la época en la que estamos hablando. Bueno, voy a tratar de presentar los argumentos en favor de la teoría que nos está planteando Heubeck, tanto en relación con la composición como con el hecho de que son dos Homeros y de que es muy útil poder ver o poder contemplar la Odisea en comparación y en contraste con la Ilíada. Bueno, vamos a empezar primero por el argumento de la improvisación y la deliberación. En general, la oralidad tiene muchos más elementos de improvisación que la escritura. Y esto lo podemos ver hasta cuando vamos a una fiesta y contamos un chiste y luego pasa un tiempo y bueno, hoy vamos a fiestas o iremos a fiestas y contamos el chiste y nunca lo cuentas de la misma manera, pero en cierta forma es el mismo chiste porque hay ciertos elementos que se mantienen constantes, pero tú lo cambias un poco en función del tiempo, de las personas que te están oyendo, de las palabras que puedes decir o que no debes decir en ese contexto y tal. Entonces, la oralidad está más relacionada con la improvisación y la escritura está más relacionada con la deliberación. En esos términos, creo que cuando nosotros leemos tanto la Ilíada como la Odisea, nos encontramos con obras perfectamente planeadas, deliberadas, en donde ciertamente hay una enorme inspiración, pero hay muy poca improvisación. Realmente la impresión que tenemos, o que yo tengo al menos, es de obras en donde todo estaba planteado y planeado desde el principio. Y de ahí la razón para pensar que viniendo o inspirándose de una tradición oral, finalmente van a nacer como tal por escrito y que es de esa manera como van a llegar a nosotros. La otra parte que va a abonar a la teoría de Heubeck es esta tensión de la que hablaba al principio de la clase sobre tradición e innovación. La tesis de los dos Homeros creo yo que va mucho con el espíritu que nosotros hemos visto a lo largo de la mitología griega y de la cultura griega, de esta sana eris,
de esto que llamaba Hesíodo la buena eris, que es lo que se te despierta a ti como artista o como creador cuando ves que alguien ha hecho una cosa notable. Entonces sientes ese aguijón de decir, yo creo que lo puedo mejorar. Y realmente este es una constante en la cultura griega, en la literatura, en la escultura, en todo. Ellos tenían esta cuestión de no imitar exactamente, pero sí tener como modelo a estos personajes, pero luego también tener el prurito de tratar de hacer algo que fuera mejor o diferente de lo que ya se había hecho antes. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿por qué no pensar que el poeta de la Odisea leyó, creo que eso no hay ninguna duda, y leyó muchas veces al poeta de la Ilíada, a Homero, llamémosle así, se inspiró en él, tuvo en él a su modelo, pero al mismo tiempo quiso no ser una imitación burda, sino hacer una serie de aportaciones? Voy a plantear primero dónde encontramos similitudes realmente notables y dónde encontramos luego las posibles aportaciones de este segundo Homero. En primer lugar, estamos con el tema de la técnica narrativa. Una, digamos, visión general de las obras nos da cuenta de que los dos siguieron una técnica narrativa que en ciertas cosas es muy parecida. Voy a decir el ejemplo que creo yo es más contundente. Tanto la Ilíada como la Odisea comienzan en media res o in media res, es decir, no comienzan en el principio. La Ilíada, acuérdense que nos cuenta 51 días, solo 51 días de la guerra de Troya. Entonces, no nos está contando la guerra de Troya, nos está contando lo que un episodio de esa guerra. E inicia a la mitad. No inicia cuando llegaron a las costas de Troya, no inicia con los preparativos, no inicia con el juicio de París, no, entra justo in media res. Y es muy interesante que también la Odisea va a empezar así. La Odisea no empieza contándonos, y después de lo del caballo, Ulises se subió en su barco y le pasaron estas cosas. No empieza ahí, ni siquiera empieza en Troya, empieza en Ítaca, en el momento en el que se da esta crisis, en donde Penélope ya no aguanta más, en donde Telémaco ya no soporta a los pretendientes, y entonces el muchacho va a terminar yéndose a escondidas a buscar a su padre. Entonces, las dos obras comienzan en ese sentido a mitad del camino. Segundo, en ambas vemos una compresión de tiempo, porque el poeta de la Ilíada ha comprimido esos 10 años que duró la guerra en algo menos que 2 meses. Y lo mismo va a suceder con la Odisea. La Odisea duró 10 años. Eso es lo que tardó Ulises en regresar, 10 años. Pero de esos 10 años, si nosotros sacamos los días de la acción en el poema, no pasan de ser un par de meses. Entonces está siguiendo una técnica narrativa que se parece mucho a la de su antecesor. Ahora, esto no quiere decir que él no haya hecho una serie de innovaciones que en parte pasan por el tema, pero no solamente por el tema. La Ilíada es una obra hasta cierto punto claustrofóbica, en el sentido de que todo ocurre allí en Troya y están de unas murallas a otras murallas. La Odisea es todo lo contrario, ¿no? Es la apertura de horizontes, es muy amplia en cuanto a su dimensión espacial, y en ese sentido son muy distintas. Pero quizás la gran innovación del segundo Homero o del poeta de la Odisea es hacer a Ulises el narrador de su propia historia. Y creo que si en algún lugar Homero se estaba espejeando, no era en esos cantores como Femio o como Demódoco que improvisaban estas canciones, sino en el personaje de Ulises, en el momento en el que les cuenta a los feacios su aventura.
esta es una innovación literaria que queda para la historia de la literatura universal, que es un personaje que está contando su propia historia, no un narrador omnisciente como lo es en la Ilíada en la mayor parte, sino alguien que está relatando sus propias aventuras y que además lo está haciendo porque nos habla de un mundo que es un mundo muy diferente del de Troya. Quiero decir, Troya no era diferente a lo que pasaba en el mundo griego, el mundo de los aqueos. Se comportan de una manera similar, comparten los mismos valores, creen en los mismos dioses. Los troyanos, eso sí, son un poco más civilizados que los aqueos, pero en realidad no te está llevando a otro mundo, te está llevando a otro lugar. Pero ese lugar es el mundo, digamos, fáctico, es el mundo de la guerra, es el mundo que todos conocían. El caso de la Odisea es totalmente distinto porque Ulises va a ser arrastrado a una serie de aventuras en un mundo que no es un mundo humano y para hacerlo creíble, o esta es una de las formas en las que podemos explicar al narrador en primera persona, para hacerlo creíble lo tenía que contar él. Él tiene que contarle a los feacios qué aventuras y por dónde ha atravesado y cuáles han sido esos lugares extraordinarios por los que ha transitado, porque ese mundo no es un mundo al que nosotros podamos tener acceso. Ese es el mundo que se abre con Odiseo, que es el mundo de la imaginación, el mundo paralelo, el mundo totalmente diferente a cualquier realidad conocida y que hace que Ulises pueda tener, ¿por qué no?, un cierto aire chamánico de un personaje que hace un viaje a otro mundo y que vuelve para contar las historias que ha tenido en él. En ese sentido, la Odisea es mucho más antigua que la Ilíada. En toda la parte de las aventuras seguramente tiene elementos que vienen del folk tale, que vienen de las narraciones de cuentos, de personajes que tienen experiencias extraordinarias y en ese sentido es más antigua que la Ilíada y al mismo tiempo es curioso, pero nosotros la sentimos mucho más moderna que aquella. Y ya para terminar, otra de las diferencias que creo yo que es una de las grandes innovaciones del poeta de la Odisea en relación al poeta de la Ilíada es la linealidad de la historia. La Ilíada es una historia mayormente lineal. Una cosa es que empiece in media res, pero una vez que empiece in media res, en el momento en el que Aquiles siente esta cólera terrible por la ofensa que le hace Agamenón, en ese momento y a partir de ahí avanza linealmente hasta el maravilloso final de esa extraordinaria historia. ¿Qué pasa con la Odisea? La Odisea no tiene esa estructura lineal. No solamente empieza por mitad, sino que va a tirarnos dos historias en paralelo o tres escenarios en paralelo. Por un lado está Telémaco, que ocupa los primeros 4 cantos, lo que se conoce como la telemaquia, que va a tener que ver con la búsqueda del hijo hacia el padre y que ocurre justamente en el momento en el que el padre empieza el camino de regreso desde la isla de Calipso, no desde Troya, para en el canto 16 entroncar el padre y el hijo y solo a partir de entonces tener una narrativa lineal. Entonces, realmente resulta con esta composición tan en la que el poeta está jugando tanto con el tiempo, con los escenarios, con situaciones que ocurren en distintos lugares, pero que suceden al mismo tiempo. Toda esta composición y esta complejidad, en primer lugar, abonan a una idea que pues yo comparto plenamente. La telemaquia, esos primeros 4 cantos, porque Ulises no aparece sino hasta el canto quinto, te lo puedo anunciar desde ahorita.
no es un chipote ni un agregado posterior, es parte de una obra que desde mi punto de vista nació pensada así y que tiene una sofisticación en términos de la escritura, en donde como el personaje principal de la obra da muchos giros, da muchos vuelcos, tiene muchas digresiones, va, viene, avanza, retrocede y tiene toda esta forma laberíntica que no deja de sorprendernos y de admirarnos en una obra compuesta hace tanto tiempo y que desde mi punto de vista no puede haber sido organizada así a través de la oralidad. Entonces, Ulises. ¿Quién es este Ulises del que nos va a hablar el segundo Homero o el poeta de la Odisea? ¿Quién era para él? Esto es muy importante porque, vuelvo a lo mismo, para mí Ulises puede ser uno, pero no necesariamente el que este autor planteó. Entonces, como nos interesan las dos cosas, necesitamos preguntarnos quién era para este poeta Odiseo, quién, qué perfil le está dando, a quién está creando. Cuando nosotros pensamos en Odiseo, nosotros generalmente tenemos la idea de un aventurero, un buscador irredento, con una sed extraordinaria de nuevas aventuras, y que, bueno, ha pasado por ser el héroe, digamos, nacional de Grecia. Si tú vas a Grecia, los griegos no se identifican con Aquiles, se identifican con Ulises, ¿no? Entonces, tenemos esta idea del buscador, de nuevas aventuras, de nuevas experiencias, pero insisto que en este caso tiene que ver con regresar, no con ir, y tenemos un retraso pues, verdaderamente extraordinario, porque era un viaje que de Troya a Ítaca, suponiendo que sea la Ítaca que nosotros hoy llamamos así, pues como mucho habrían sido 15 días en el mar, ¿no? Y en este caso son 10 años lo que se tarda en regresar. Entonces, ¿por qué el escritor lo ha querido presentar así? ¿Por qué le ha dado este viaje? ¿De dónde viene y demás? Yo pienso que sí, mucha parte del Ulises que aparece en la Odisea viene de alguna manera inspirado por el que conocemos en la Ilíada. Si es este personaje astuto, si es este individuo que es medio mentirosillo, ingenioso, capaz de fabricar cosas, fabrica el caballo, fabrica su cama, fabrica muchas cosas, tiene esa metis, esa sabiduría práctica, es ingenioso, pero hay algo que es, creo yo, novedoso y es el hecho de llevarlo a vivir una serie de experiencias en un mundo totalmente otro, en donde nada de estos valores y de estos principios aristocráticos, guerreros, que inspiraban a los héroes de la Ilíada, le van a servir para prácticamente nada. Entonces, una de las explicaciones del por qué este Odiseo o de las innovaciones de este poeta de la Odisea en relación al Odiseo que existía es precisamente esta cuestión de enviarlo a un viaje en donde va a encontrarse con monstruos, en donde va a encontrarse con sirenas, en donde va a estar con distintas ninfas, en donde va a conocer las cosas más extrañas y en donde, insisto, nada de lo que le había hecho o le habría hecho tener éxito en la guerra de Troya o que tuvo éxito para alcanzarla, muy poco de eso o prácticamente nada le va a servir cuando se encuentre en este otro mundo. Y probablemente la intención en el fondo sea plantear un nuevo héroe para un nuevo mundo. Y aquí va a ser muy interesante el contraste con Aquiles, el contraste con Agamenón, porque en realidad todos los personajes que vamos a encontrar nosotros en la Odisea, o muchos de ellos, vienen en la Ilíada, pero los vamos a encontrar diferentes, como si estos personajes hubieran tenido la oportunidad de recapacitar y de pensar y realmente decir, como el caso de Aquiles, de verdad es por eso por lo que valía la pena vivir e incluso morir, porque
no olvidemos que Aquiles es un héroe que prefiere la vida corta y la gloria eterna. Y eso es totalmente diferente del personaje principal de la Odisea, que quiere, a como de lugar, volver a casa, salvar su vida, salvar el pellejo y regresar. Es verdad que tiene luego una gran curiosidad que lo hace meterse en 20,000 problemas, pero no podemos dejar de ver que su objetivo final es regresar, retomar su casa, su oikos, su familia, su hijo, etcétera. Y en ese sentido, Odiseo es un héroe totalmente distinto, es un héroe que inicia, digamos, una nueva época, un heroísmo mucho más moderno, mucho más afín a nosotros, y que probablemente este segundo poeta lo que quiso fue ponerlo en esta situación para demostrar que aquellos antiguos valores aristocráticos no es que había que tirarlos a la bota de la basura, pero que no bastaban ya para tener, digamos, éxito en la vida o por lo menos para lograr un regreso. En pocas palabras, el regreso no depende aquí nada más del coraje, va a depender de la sagacidad, va a depender de la astucia y de algo que es importantísimo en Odiseo, la paciencia y el saber sufrir. Si no tenemos paciencia y no sabemos sufrir, seguramente no volveremos a Ítaca. Entonces, esta es una explicación, creo yo, más contextualizada, que tiene esta serie de hipótesis sobre la composición de la obra, que pueden o no ser así, y la otra, si quieren, un poco más existencial, es que probablemente este retraso se deba a que ¿cómo justificas un retraso cuando tú llegas tarde a una cita? Cuando llegas tarde a tu casa. Cuando se suponía que ibas a llegar a las 11 y resulta que llegas a las 5 de la mañana. Me ha pasado en algunos casos. O llegas un día después o 2 días después. Bueno, este hombre llegó 10 años después y ya en total 20, ¿no? Pues, ¿qué es lo único que justifica tu retraso? Pues las historias que tienes para contar. Solamente eso justifica el retraso, lo explica y le da sentido a que un individuo se haya tardado 10 años en regresar, aunque en realidad en la secuencia de la obra no pasan de ser 60 días. Entonces, Ulises es ese personaje que logra vivir y contar. Estas dos cosas son dos polos importantísimos en la Odisea, vivir y contar. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en esa disyuntiva entre vivir y contar? ¿Vivo o cuento? Bueno, pues Ulises nos enseña que igual no, esa disyuntiva se puede salvar. Él es capaz de vivirlo, de vivir todo lo que va incluso más allá del ámbito estrictamente humano y que luego puede, ahora sí que, como solemos decir, vivir para contarlo. Pero son las dos cosas, porque si no hubiera sobrevivido, pues no podría contarlo. Pero si no hubiera tenido esas experiencias, no tendría nada que contar. Entonces en Ulises encontramos esa posibilidad de vivir y de contar. De vivir para contar y de contar para vivir. Y de llevar una vida que el día de mañana valga la pena ser contada. Así como Sócrates dijo en alguna ocasión que una vida sin reflexión era una vida que no merecía la pena vivirse, bueno, pues quizás podríamos también parafrasearlo homéricamente y decir que una vida que no se cuenta es una vida que no vale la pena ser vivida. Y a través de la narración que nosotros hacemos de nuestras experiencias, tenemos la oportunidad de seguirnos interpretando en un continuo en el que seguimos reinterpretándonos a nosotros mismos con cada narración que hacemos. Entonces, pues invitarlos a embarcarse en esta nueva y antigua Odisea, invitarlos a que la leamos juntos, a que estudiemos esta obra extraordinaria. Creo que de todas las que existen en la literatura antigua,
es la que yo diría que no se valdría vivir sin haberla leído por lo menos una vez, y me atrevo a pensar que si la lees una vez vas a tener que regresar a ella. Entonces, lo único que necesitamos antes de emprender esta aventura es recordar que esto lo tenemos que hacer con calma, y para ello voy a retomar un poema que es una de las muchas recreaciones que se han hecho de la Odisea de Constantino Cavafis, que dice así: cuando emprendas el viaje a Ítaca, ruega que tu camino sea largo y rico en aventuras y descubrimientos. No temas a los lestrigones, a los cíclopes o al fiero Poseidón. No los encontrarás en tu camino si mantienes en alto tu ideal, si tu cuerpo y alma se conservan puros. Nunca verás a los lestrigones, a los cíclopes o al fiero Poseidón si de ti no provienen, si tu alma no los imagina. Ruega que tu camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano cuando con placer llegues a puertos que descubras por primera vez. Ancla en mercados fenicios y compra cosas bellas, madreperla, ámbar, ébano y voluptuosos perfumes de toda clase. Ve a las ciudades egipcias y aprende de los sabios. Siempre ten a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu meta, pero no apresures el viaje. Es mejor que dure mucho, es mejor anclar cuando estés viejo. Y así, pleno con la experiencia del viaje, no esperes la riqueza de Ítaca. Ítaca te ha dado un bello viaje. Sin ella nunca lo hubieras emprendido, pero no tiene nada más que ofrecerte. Y si al llegar la encuentras pobre, recuerda que Ítaca no te defraudó. Entonces, con la sabiduría del viaje, habrás comprendido lo que significan todas las Ítacas de tu vida. Ahora sí, muchísimas gracias por su atención y me quedo para resolver las preguntas y las dudas que tengan sobre lo que dije el día de hoy o sobre el curso en general.